¿Te has preguntado cómo hace un elemento químico para unirse con otro y crear una molécula o un compuesto químico? Si es así y no sabes la respuesta, quédate conmigo en este video. Hola, soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En el video del día de hoy vamos a platicar un poco sobre cómo se da esta unión entre los elementos para que puedan crear una molécula o un compuesto. Resulta que hay distintas formas en que los elementos se pueden unir y dependiendo de esta unión se puede crear una cosa o se puede crear otra. Vamos a ver entonces a qué nos referimos cuando hablamos del enlace químico. Pero antes de dar inicio al video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo como el curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bueno, para entrar en tema, te decía que vamos a empezar un nuevo tema donde vamos a hablar sobre los tipos de enlaces químicos. Por eso el nombre de este tema es el enlace iónico, covalente y metálico. Son de los tres que vamos a hablar en particular. No quiere decir que sean los únicos, hay muchos más, pero para ir conociendo de manera muy breve a qué nos referimos con los enlaces químicos, vamos a hablar de estos tres a lo largo de una serie de videos. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es revisar cuál es el proceso de desarrollo de aprendizaje que esperamos para este tema. Dice aquí que nos vamos a encargar de estudiar la formación y la estructura de compuestos iónicos y moleculares, esto a partir de sus propiedades. Vamos a tratar de valorar el aprovechamiento de los compuestos iónicos y covalentes en diferentes ámbitos. Son los dos que vamos a estudiar en mayor medida, los iónicos y los covalentes. Y por eso comenzamos con ese subtema. El primer subtema habla tal cual sobre el enlace iónico y el enlace covalente. Son dos tipos de enlaces químicos que nos ayudan a entender cómo se forma una molécula o un compuesto químico. No solamente importa qué elementos químicos están presentes en una reacción, sino que también importa la manera en que estos se unen para crear algo diferente. Y entonces, a partir de eso, vamos a tener una idea general que es la que tú puedes ver ahorita en la pantalla. Recuerda que los átomos son los que forman a la materia. Eso lo vimos en el subtema anterior y en todo el tema anterior. Recuerda que toda la materia está formada por átomos. Y a partir de estos átomos es que existen cosas diferentes. Pero no solamente importa eso, también nos va a importar la manera en que estos átomos se unen o se enlazan. A partir de eso podemos ver que existen diferentes materiales. Aquí hay varios ejemplos. El agua, el azúcar, los árboles o los metales, a pesar de que están hechos a partir de elementos químicos que pueden tener en común, podemos ver que todos tienen propiedades diferentes entre sí. Entonces, no solamente nos importan qué átomos forman a la materia, sino que también es importante la manera en que estos se van a unir. Y a partir de ahí hay que recordar a qué nos referimos cuando hablamos de este enlace químico o esta unión. El enlace químico es lo que se forma después de que hay una interacción entre los electrones de valencia. Recuerda que estos son los que están en la última capa que tienen los elementos químicos y que es la capa que le permite reaccionar con otros. Entonces, cuando estos electrones están en la última capa o en la capa de valencia y reaccionan con los electrones de otro elemento, se va a formar un enlace, ya sea un enlace iónico o un enlace covalente. Recordando que por enlace químico nos referimos a esta unión, ¿no? Siempre trato de ejemplificarlo de esta manera. Un enlace químico es la unión entre elementos. Y aquí podemos ver dos ejemplos de manera muy general, cómo es un enlace covalente y cómo es un enlace iónico. Antes de entrar en más detalles sobre cómo se forma este enlace y qué es lo que ocurre, vamos a hablar un poco y de manera muy breve de cuáles son sus propiedades. Primero, sobre el enlace iónico,
Hay que decir que este se forma a partir de la transferencia de electrones, es decir, un elemento le entrega electrones al otro y a partir de esta entrega de electrones se crea ese enlace o esa unión. Cuando se crea este enlace iónico, vamos a tener como resultado algo llamado sales, como la sal que usamos en la cocina. Entonces, todo lo que normalmente llamamos como sal o sales son en realidad compuestos iónicos. ¿Y qué elementos deben estar implicados para que se cree un enlace iónico? Se necesita un elemento que sea metal y otro que sea no metálico, es decir, que sean contrarios, ¿no? O que sean opuestos, y así se puede crear un enlace iónico. Otro dato importante es que un enlace iónico va a dar como resultado iones, como su nombre lo dice, va a ser un elemento con una carga positiva y otro con una carga negativa. Estas sustancias iónicas generalmente son sólidas a temperatura ambiente. Todo lo que tenga que ver con sales o minerales son sustancias iónicas. Hay que recordar esta parte. Y por último, es que si yo disuelvo alguna de esta sal en agua, puede conducir la electricidad. Si no está disuelto en agua, no va a conducir la electricidad. Vamos a decir que se trata de una sustancia que es aislante en estado sólido y que es conductora en estado líquido. Entonces, a partir de esto, vamos ahora a compararlo con cuáles son las propiedades que encontramos en las sustancias covalentes. Y ahora, pasando a las sustancias covalentes, te vas a dar cuenta que en sus propiedades son bastante diferentes a las sustancias iónicas. Yo diría que sus propiedades son opuestas, ¿no? Entonces, tenemos ahí una comparación que es muy clara entre cuáles son las propiedades de una sustancia que es iónica y una sustancia, pues, que es covalente. Primero que nada, las sustancias covalentes no se van a formar a partir de esta transferencia de electrones. Se van a formar a partir de un proceso llamado compartición de electrones. En las sustancias covalentes, los electrones son compartidos o son prestados como tal entre los elementos que forman este enlace. Y como resultado, decimos que las sustancias covalentes lo que hacen es crear moléculas como tal. En este caso no forman sales ni redes, sino que forman moléculas tal cual. Y estas se van a formar a partir de la unión de dos elementos que sean no metales. Tienen que ser no metales los elementos que estén involucrados para que el enlace que se forme sea covalente. Y en cuanto al estado de la materia en que pueden estar, puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Las moléculas covalentes son mucho más variadas que las iónicas, que suelen ser sólidas de manera general. Y en cuanto a sus puntos de fusión, estos son bajos. Recuerda que el punto de fusión es el punto en la temperatura en el que algo que es sólido se vuelve líquido. Cuando se derrite, le decimos normalmente. Y para terminar, generalmente en agua no conducen la electricidad. Hay algunas excepciones de las que vamos a hablar más adelante, pero de manera general una sustancia covalente no conduce la electricidad. Como puedes ver, son propiedades opuestas y contrarias entre las sustancias iónicas y las sustancias covalentes. Entonces, eso nos ayuda a tener una diferenciación muy sencilla, a saber cuáles son las diferencias entre una y la otra. De cualquier manera, vamos a profundizar en ellas un poco más adelante. Finalmente, para formar un enlace químico que sea iónico o que sea covalente, depende de dos factores. El primero, pues va a ser la afinidad que haya entre los elementos. Esto nos va a ayudar a saber si los electrones se van a entregar o se van a compartir. Y por último, pues cuál es la naturaleza de este elemento. Si es un metal, si es un no metal, si es un metaloide. Todo eso tiene que ver entre si se forma un enlace químico que sea iónico o por el contrario se forma uno que sea covalente entre estos elementos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estas propiedades que hemos visto hasta ahora entre una sustancia que es iónica y una que es covalente nos ayudará a crear diferentes productos o materiales con propiedades que nos sirvan para unas cosas? ¿O será que las sustancias iónicas y covalentes servirán exactamente para lo mismo?
Y bueno, con eso llegamos al término de este primer video sobre las sustancias químicas, iónicas y covalentes. No olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con aquella persona que comienza a estudiar este tipo de enlaces químicos para que tenga una idea más clara de cuáles son las características de cada tipo de enlace. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y en Instagram como profe-carrillo. Y sin nada más que agregar, ¿cómo se forma un enlace covalente y cuáles son sus características? Lo vamos a descubrir en el video del día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo. Soy maestro en secundarias con ya más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a seguir hablando un poco sobre estos tipos de enlace. Hemos hablado del enlace covalente y del enlace iónico, pero para el día de hoy vamos a tratar de explicar con mayor detalle qué es un enlace covalente y cuáles son algunas de sus características. Pero antes de dar inicio con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que cada semana puedes encontrar contenido nuevo, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en varias listas de reproducción de este canal. Bien, comencemos con el tema. En este caso vamos a hablar un poco más sobre cuáles son las características de los enlaces químicos. Sabemos que existe el enlace iónico y que también existe el enlace covalente, pero para el día de hoy vamos a platicar sobre cómo es que se forma primeramente este enlace covalente. Primero recuerda a qué nos referimos cuando hablamos del enlace químico. El enlace químico es la energía que van a utilizar los elementos para poderse unir entre sí y puedan crear moléculas o iones. Entonces, el enlace químico es esta fuerza de unión entre los elementos y esta unión se da gracias a la energía que poseen los electrones, particularmente los electrones de la última capa o también llamados electrones de valencia. A partir de ello se pueden dar tres tipos de enlaces de manera muy general, que es el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. Pero para el día de hoy vamos a hablar específicamente del covalente. Fíjate muy bien lo que tenemos en este momento en la pantalla. Cuando hablamos nosotros del enlace covalente, este se va a formar debido a la interacción que vamos a tener entre los electrones de valencia de elementos que sean no metálicos. Recuerda que en la tabla periódica los elementos que son no metales los vamos a encontrar del lado derecho, del lado negativo de la tabla, con excepción de hidrógeno que se encuentra del lado izquierdo, específicamente en el grupo 1, todos los demás elementos los vamos a encontrar del lado derecho de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones que están en la última capa de estos elementos que son no metálicos se van a compartir para crear este enlace químico. Recuerda que para crear un enlace se deben aportar electrones de ambos lados. Un elemento debe de contribuir y el otro también. A partir de la unión entre los electrones que tienen estos elementos es que se puede crear un enlace químico. Pero hablando particularmente de este enlace covalente, como ese electrón de la última capa es compartido, decimos que se atrae de igual manera hacia ambos elementos que están formando este enlace. Por decirlo de otro modo, los dos elementos quieren ese electrón, pero como los dos son negativos, ambos lo buscan de la misma manera a partir de esta atracción en las cargas. Como se empieza a dar esta atracción y no hay realmente un elemento que pueda ganar el electrón porque ambos elementos son negativos, pues no se queda ni de un lado ni del otro por completo. Entonces por eso decimos que se comparte, porque estos elementos no tienen de otra más que dejarlo en medio, porque tanto uno lo quiere como el otro también. Como los dos compiten por este electrón, al final se queda al centro y eso es lo que crea un enlace. Por eso decimos que el enlace covalente es compartido.
no tanto porque se quiera compartir el electrón entre los elementos, sino que más bien desde mi punto de vista no tienen de otra, y el electrón se debe de quedar en medio, favoreciendo a ambos elementos. Como un dato importante hay que recordar que Gilbert Lewis fue el científico que aportó todo este conocimiento. Inclusive por eso su modelo se enfoca en los electrones de valencia, que son los que están en la última capa. Bueno, veamos un ejemplo, ¿no? Para que termine de quedar más claro cómo ocurre este enlace covalente. Quiero que veas, aquí tenemos un átomo de hidrógeno. Ya sabemos cómo son sus protones, neutrones y electrones. Ya sabemos que tiene un protón y que tiene un electrón. Si, por ejemplo, se quisiera formar una molécula diatómica de hidrógeno, es decir, dos átomos de hidrógeno que se unan, esto es posible, porque los dos tienen este carácter negativo. Entonces pueden formar un enlace covalente. Como un hidrógeno y el otro hidrógeno son prácticamente igual de negativos, ninguno le puede quitar el electrón al otro para crear un enlace. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo van a compartir. El electrón que tiene cada uno en su última capa se va a compartir. Fíjate en la imagen cómo estos electrones pasan a estar al centro de esta molécula. Está el átomo de hidrógeno, luego está el otro átomo de hidrógeno y en medio podemos ver dos electrones. Uno es del hidrógeno y el otro pues del otro hidrógeno. Al final del día se comparten, no pasan ni de un lado ni pasan del otro. Y como ya tenemos dos electrones, se puede crear el enlace químico. Recuerda que un enlace químico cuando menos necesita dos electrones para que se pueda hacer este puente entre los elementos. Y esto queda como resultado una molécula diatómica de hidrógeno. Normalmente también se le dice H2. Entonces, quiero que veas que realmente no es complicado ver cómo se forma este enlace covalente y por qué es que se comparten estos elementos, sus electrones de la última capa. Ahora vamos a ver otro ejemplo, tal vez con otra molécula nos pueda quedar más claro. Esta molécula que está aquí es la molécula de metano, CH4. Fíjate muy bien cómo tenemos aquí también los electrones azules, que son los de carbono, y los electrones rojos, que son de hidrógeno. Nuevamente, fíjate cómo cada hidrógeno se acerca a la última capa de carbono y como cada elemento de este compuesto o de esta molécula son negativos, se va a formar una molécula o se van a formar enlaces covalentes. Revisa bien cómo hidrógeno está compartiéndole su electrón a carbono. Y también quiero que notes cómo carbono está compartiendo 4 de sus electrones, uno con cada hidrógeno. Eso sí, un electrón que se comparte no se puede compartir a varios a la vez, solo puede estar en un lugar. Por lo tanto, carbono, que tiene 4 electrones en su última capa, le presta uno a cada carbono, de manera que al final puede crear 4 enlaces. Por eso es que carbono se enlaza con 4 átomos de hidrógeno. Crea 4 enlaces covalentes al momento en que comparte sus electrones con cada hidrógeno que está presente. Finalmente, como un último ejemplo, aquí está el de la molécula de agua, que es otra molécula covalente. Fíjate bien cómo oxígeno e hidrógeno van a compartir sus electrones. Oxígeno con sus electrones de color azul para diferenciarlos e hidrógeno con su electrón de color rojo. Como en este caso a oxígeno, que tiene 6 electrones en su última capa, le faltan 2 para completar esta capa y cumplir con la regla del octeto, va a requerir de 2 átomos de hidrógeno para que cada uno le aporte un electrón y con eso pueda lograr 8. Entonces, por eso la molécula de agua es un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, para que con esos 2 de hidrógeno pueda lograr los 8 que se necesitan. Y fíjate cómo se unen los átomos de hidrógeno y se quedan pegados a las orillas del átomo de oxígeno para que le pueda prestar su electrón. Cada hidrógeno presta su electrón
y así oxígeno logra cumplir su capa de valencia. Y esto queda como resultado una molécula, la molécula de agua, que es una muy conocida. Ahora, esta unión covalente recuerda que tiene algunas propiedades o características. El hecho de que los elementos se unan de esta manera le da a las moléculas covalentes ciertas propiedades que aquí las puedes ver a continuación. Sabemos que poseen bajas temperaturas de ebullición porque no se considera un enlace demasiado fuerte, por lo tanto requiere poca energía para que pueda cambiar de un estado de la materia al otro. Y eso mismo dice la segunda propiedad. Son sustancias de baja energía por el tipo de enlace compartido que se forma. Suelen ser insolubles en agua. Aquí es un punto importante porque hay varias excepciones. Pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente. Son mucho más versátiles, tienen varias opciones de acuerdo a los estados de la materia. Generalmente no conducen la electricidad, sin embargo, también existen opciones que sí conducen la electricidad y tiene que ver con su estructura química. Y finalmente, pueden ser átomos, pueden ser moléculas e inclusive hay algunos que pueden formar redes rígidas. Esta es una propiedad más bien de las sustancias iónicas, pero hay algunas sustancias covalentes que son la excepción y ellas pueden crear este tipo de redes. Ahorita te comparto unos ejemplos para que te quede más claro. Mira, hablando de las excepciones, la primera es que decíamos que hay sustancias que sí se pueden disolver en agua aunque sean covalentes. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre básicamente porque hay algunas sustancias covalentes que son polares. Esto quiere decir que tengan polos o lados como los imanes, un polo positivo y un polo negativo. Y aunque esta sea una molécula covalente, su estructura química termina dándole estos dos lados, positivo y negativo. Pero esto tiene que ver directamente con cómo es esa molécula. Hay moléculas que por la forma en que están acomodadas no tienen polos y no se pueden disolver en agua. Por ejemplo, la cera de una vela no se puede disolver en agua porque no es polar, pero hay otras moléculas que sí son polares y se pueden disolver en agua. Y un ejemplo muy sencillo pues es el agua misma. El agua misma es una molécula covalente pero es polar. Aquí en la imagen puedes ver por qué es polar, porque tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Pero estos lados positivos y negativos tienen que ver con la estructura, más que con la molécula como tal. Por ejemplo, aquí con la molécula de agua, fíjate cómo queda de un lado muchos electrones, que son los electrones del oxígeno, y del otro lado quedan muchos protones, que son los protones que están en el núcleo de hidrógeno, que no son muchos, ¿verdad? Son dos, pero bueno, hay cargas positivas y eso es lo que cuenta. El hecho de que se carguen estos dos extremos, negativo y positivo, hacen que esta molécula sea polar y que se pueda disolver en agua o en sustancias que también sean polares. Otra excepción, y es la que te decía hace un momento, es que existen moléculas que pueden formar redes tridimensionales o capas. Esto no es algo muy común en las sustancias covalentes, sin embargo, hay algunas que lo logran hacer. Por ejemplo, si logran hacer esto, puede darse el caso de que conduzca la electricidad o no lo hagan. Pero lo que sí va a pasar es que van a ser sustancias sólidas con altos puntos de ebullición, cosa que no es común en las sustancias covalentes. Te voy a mostrar algunos para que te pueda quedar un poco más claro de a cuáles me refiero. Fíjate bien, por ejemplo, la madera es una de estas sustancias covalentes que es capaz de formar este tipo de redes. Y aquí te pongo un poco de su estructura química para que veas por qué se da este acomodo. Estas propiedades tienen más que ver con la estructura que tiene una molécula que con sus cantidades de protones o electrones como tal. Gracias a eso, la madera es una sustancia covalente, pero con propiedades no tan comunes como otras sustancias. Otro ejemplo es el plástico o los polímeros. También son sustancias covalentes con estas propiedades excepcionales que son capaces de formar redes.
debido al acomodo que tienen sus átomos como tal. Están hechas solamente de elementos no metálicos, pero su acomodo le da ciertas propiedades particulares que hacen que no se parezcan tanto a una sustancia covalente. Y la última es el diamante. El diamante no parece para nada una sustancia covalente, parece más un mineral, una sustancia iónica de hecho, pero en realidad no lo es. El diamante está formado básicamente de carbono, el cual es un elemento no metálico y las estructuras que forman son covalentes. Pero por su acomodo tan especial y tan particular, se compacta tan bien que toma esas propiedades como de un mineral o de una piedra. Y creo que todos hemos visto el diamante, ¿no? En alguna película, en alguna serie, y en realidad no parece una sustancia débil. De hecho, es de las sustancias más resistentes que existen. Y sin embargo es covalente, pero es covalente debido a la presión que hay entre sus átomos y a la capacidad que tiene el carbono de aplanarse y formar estas redes tridimensionales tan rígidas, que son propiedades más bien de una sustancia iónica. Pero Carbono dice que no le importa y él va a hacer su propia excepción a la regla. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay alguna otra sustancia covalente que sea la excepción a estas propiedades? ¿Se te ocurre alguna sustancia que tenga propiedades diferentes a pesar de que sea covalente? Bueno, con eso terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias por haber visto conmigo algunas propiedades y características del enlace covalente. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con aquella persona que sepas que está estudiando los enlaces químicos para que pueda ver una explicación un poco más detallada y también algunos ejemplos que creo que le pueden servir. Recuerda que me puedes encontrar en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Ahí vas a encontrar el contenido que subo cada semana, tanto del ámbito educativo como del curso de química que ya está disponible. Y finalmente, ¿sabes qué es un enlace iónico y cuáles son sus características? Si no es así, quédate conmigo en este video. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias ya con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En el video de hoy vamos a platicar un poco más sobre qué es un enlace iónico, qué características debe de tener este tipo de enlace y vamos a ver algunos ejemplos de qué sustancias de la vida cotidiana pueden ser enlaces iónicos. Pero antes de que empecemos con el tema, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Bien, comencemos con el tema. Te decía que vamos a hablar el día de hoy de manera muy general de a qué nos referimos con este otro tipo de enlace que es el enlace iónico. En videos anteriores ya describimos un poco más sobre lo que es un enlace covalente y cuáles son sus características. Ahora nos vamos a pasar del otro lado y vamos a empezar a platicar un poco, pero sobre lo que es el enlace iónico. Primero que nada, una pequeña definición. Recuerda que hablamos de un enlace iónico cuando tienen que ver las cargas de los elementos químicos. En este caso van a ser las cargas negativas que se encuentran en elementos que son metálicos y no metálicos. Es decir, se va a formar por la unión que haya entre un elemento que sea metálico y otro que sea no metálico. A diferencia de un enlace covalente que es a partir de elementos no metálicos, un enlace iónico requiere que sean de tipos diferentes. Debe de ser un metal y debe de haber un no metal. ¿Para qué? Para que suceda lo que ves al final, que un elemento pueda tomar las cargas eléctricas del otro. Recuerda que por cargas eléctricas nos referimos a los electrones, o sea, que va a haber un elemento que va a tomar los electrones del otro. ¿Cómo es que va a ocurrir esto? Pues muy fácil. El elemento que sea no metálico, por tener un carácter negativo, va a tratar de tomar los electrones que estén en la última capa del elemento que sea positivo.
de tal manera que el elemento positivo entrega esos electrones y el elemento negativo recibe esos electrones. Como un pequeño recordatorio, te pongo aquí una tabla periódica donde podemos ubicar cuáles son los elementos que son metales en la tabla. Recuerda que los metales son los elementos más abundantes de la tabla periódica y esto nos va a servir para ver cuándo un elemento químico forma un enlace que sea iónico. Debe de unirse un elemento que esté presente en estos cuadros que ves ahora con algunos de los que estén del lado derecho, recordando que son los elementos negativos los que se encuentran del lado derecho de la tabla. Para que termine de quedar más claro, te pongo ahorita un ejemplo para que veas cómo es que ocurre la formación de este enlace iónico. En este caso estamos viendo la formación del cloruro de sodio o lo que normalmente llamamos sal de mesa. Está formada por los elementos cloro, que es un no metal, y sodio, que va a ser un metal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como cloro es un elemento negativo, va a tratar de tomar el o los electrones que haya en la última capa del sodio. En este caso, podemos ver que sodio tiene un electrón en su última capa. Si te fijas, tiene tres capas, una con 2 electrones, la siguiente con 8, pero en la tercera capa podemos ver solamente un electrón. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta reacción? De manera muy general, lo que ocurre es que el elemento sodio, que es metálico y podemos decir que es positivo, le va a entregar su electrón a cloro. Sodio tiene solamente un electrón en su última capa y a cloro le falta un electrón para completar la regla del octeto en esta capa. Por lo tanto, cloro puede tomar este electrón de sodio y lo separa del sodio. Por lo tanto, la tercera capa que tiene sodio va a desaparecer porque ya no está ese electrón. Y cloro va a tener su regla del octeto completa en esta tercera capa. Finalmente, podemos decir que este es un compuesto químico llamado cloruro de sodio porque es a la unión de sodio con cloro, aunque no de manera convencional o común, sino que se dio esta transferencia de electrones, donde cloro toma el electrón de sodio y así completa su regla del octeto. Y sodio era más fácil para él entregar ese electrón que tratar de completar su capa. Por lo tanto, le es más fácil regalar el electrón y así complementar a cloro. Y así es como obtenemos el cloruro de sodio que normalmente conocemos como sal de mesa. Como algunas características de esta reacción química es que produce generalmente un tipo de sustancia llamada ion o iones, la cual no es otra cosa que un elemento con carga eléctrica, ya sea una carga eléctrica positiva o una carga eléctrica que sea negativa. En este caso, lo que ocurre es que sodio, al entregar su electrón, pierde su carga eléctrica negativa, por lo tanto se vuelve positivo. Y cloro, como recibe un electrón, se vuelve negativo. Por lo tanto, un enlace iónico nos da como resultado dos iones, uno positivo y otro negativo. Y estos iones tienen un nombre en particular. Para la parte positiva se le denomina catión y a la parte negativa se le llama anión. Entonces un enlace iónico lo que va a producir son iones, uno positivo llamado catión y uno negativo llamado anión. Gracias a que se producen estos iones, sucede que un enlace iónico puede conducir la electricidad, porque la electricidad al fin y al cabo no es otra cosa que energía, y para eso necesita que haya este flujo en la parte positiva y en la parte negativa, y lo puede encontrar en los enlaces iónicos, no como en todos los enlaces covalentes, donde solamente pueden ser conductores de la electricidad los que sean polares. Dicho de otro modo, los que tengan polos también, un polo positivo y otro polo que sea negativo. Aquí te muestro algunas otras propiedades que podemos encontrar en las sustancias iónicas. Una de ellas, y es la más común, es que son sólidos a temperatura ambiente. Estos deben estar a temperatura ambiente para que sean sólidos y es lo más común en ellos. También, al estar en estado sólido, suelen formar redes o cristales, que es como normalmente se le ve a estas sustancias iónicas.
Otro caso muy sencillo pues es el de la sal de mesa. Podemos verla que en estado sólido son pequeños cristalitos, ¿verdad? Otra de estas propiedades es que el enlace iónico está formado a partir de uniones fuertes entre los átomos. Puedes ver aquí en pantalla dos ejemplos de sustancias iónicas. Fíjate bien cómo forman estas moléculas una estructura tridimensional con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos que tenemos aquí, que una es el cloruro de sodio y otra es el fluoruro de calcio, ambas forman estructuras tridimensionales como si fueran cubos. Eso hace que tengan una estructura más fuerte y resistente si la comparamos con una sustancia covalente. Recuerda que una sustancia covalente lo que hace es crear moléculas como tal, las cuales pues son más fáciles de separar porque tienen varios puntos débiles o flacos, si los quieres ver así, no como una sustancia iónica que tiene una estructura sólida y mucho más ordenada si lo comparamos con una covalente. Otra propiedad de las sustancias iónicas es que van a conducir la electricidad solamente si están disueltas en agua. Si no están disueltas en agua, no tenemos estos iones, por lo tanto no se puede dar la conductividad de la electricidad. Es importante que tengas en cuenta que una sustancia iónica conduce la electricidad, pero requiere estar disuelta en agua para que esto ocurra. Y finalmente, la última propiedad que encontramos en una sustancia iónica es que tienen una gran dureza, pero a la vez son sustancias frágiles. Es decir, son sustancias resistentes, fuertes, con altos puntos de ebullición, pero son frágiles. Tienen un punto débil que es capaz de fragmentarlas y quebrarlas por completo. Vamos a detallar un poco más algunas de estas propiedades porque son pues las características principales, diría yo, que podemos encontrar en una sustancia iónica. La primera de estas es la estructura en redes o cristales que te comentaba hace un momento. Las sustancias iónicas tienen esta particularidad de acomodarse y formar figuras y patrones geométricos que se repiten a lo largo de toda la estructura de estas moléculas. Aquí hay varios ejemplos, dos de ellos ya te los mencioné, que es el cloruro de sodio y el fluoruro de calcio, pero tenemos también el cloruro de cesio, que también forma una estructura cúbica, y por último tenemos el sulfuro de zinc, que forma una estructura con forma de tetraedro, que es otra figura geométrica. Este es un rasgo importante de las estructuras de enlaces iónicos porque gracias a esto se crean los cristales y los minerales que nosotros, por ejemplo, podemos ver en la minería o cuando jugamos Minecraft, por ejemplo. Es gracias a estas propiedades del enlace iónico que se forman los cristales. La otra característica es la conductividad de la electricidad y esto es gracias a que al momento en que nosotros disolvemos una sustancia iónica en agua, los iones que están presentes, el catión y el anión, se separan. Hay un poco más de espacio entre ellos y están libremente por ahí vagando en el agua. Entonces la electricidad puede aprovechar ese desorden para pasar de un lado al otro de estas sustancias. Aprovecha las cargas negativas y las cargas positivas y eso le permite atravesarlo, gracias a que una sustancia iónica disuelta en agua está separadita. Los iones están por ahí desacomodados y no están en esta estructura cristalina que está en estado sólido. Entonces, cuando se disuelve en agua se separan, pero si vuelve a estar en estado sólido, se vuelven a juntar. Y eso va a hacer que no conduzcan la electricidad más que cuando están disueltas en agua. La última propiedad que me parece muy interesante es la de la fragilidad. A pesar de que estas sustancias iónicas tienen una buena resistencia, su punto débil es el de la fragilidad. Aquí te muestro una imagen que espero que explique claramente a qué me refiero con la fragilidad de estas sustancias y por qué, si decimos que son sustancias tan resistentes, tienen de todas maneras esta fragilidad. Lo que ocurre es que cuando una sustancia iónica recibe un impacto o un golpe o algo causa ahí algún desequilibrio en las partículas de este enlace iónico, puede llegar a ocurrir que los átomos, ¿no?, y las cargas que están dentro de esta molécula se desacomoden un poco.
y queden juntas las cargas negativas y las cargas positivas. Entonces, cuando estén juntas las mismas cargas, va a ocurrir lo mismo que ocurre en un imán. Cuando en un imán están las mismas caras de un imán juntas, se repelen. Lo mismo ocurre en el enlace iónico. El enlace iónico, cuando se encuentran cercanas, las cargas positivas se van a repeler. ¿Qué quiere decir esto? Que desde adentro se va a empezar a dar esta separación o esta ruptura de toda la estructura química de este enlace iónico. Por eso todas las sustancias que cuando se nos caen se quebran son sustancias iónicas. Por ejemplo, los vidrios, los espejos son ejemplos de sustancias iónicas y son perfectos ejemplos de esta fragilidad. Cuando llega un movimiento que altera el acomodo de las partículas de tal manera que quedan encontradas las mismas, se va a crear una fractura desde adentro que generalmente va de lado a lado de toda esa sustancia o de todo ese material. Por eso es muy difícil que cuando se nos quebra un vidrio o un espejo, es difícil que solo se quebre un pedacito. No es como si le arrancáramos la esquinita a una hoja de papel. Si yo hago eso con un vidrio, es muy probable que haya una fractura que atraviese por completo el espejo. Pero es porque es una sustancia iónica y ese ligero movimiento en los átomos desde su estructura química puede causar todo ese desequilibrio y es lo que nosotros normalmente llamamos fragilidad en estas sustancias iónicas. Aquí te muestro un video corto para que termine de quedar claro. Fíjate cómo en esta imagen el martillito golpea a las cargas que tenemos de este enlace iónico y ese golpecito lo que hace es desacomodar las cargas. Al momento en que quedan desacomodadas y las cargas positivas quedan encontradas una frente a la otra, va a ocurrir esta repulsión. Entonces se van a empezar a separar y se va a producir un efecto en cadena que va a terminar probablemente del otro lado de la sustancia, de tal manera que van a quedar separadas, porque químicamente y estructuralmente no eran compatibles debido a ese golpecito que recibieron. A pesar de ser una sustancia resistente, tiene un punto débil y es este, el hecho de que las cargas positivas se encuentren una frente a la otra. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otra sustancia de la vida cotidiana crees que sea una sustancia iónica? ¿En cuáles otras has encontrado estas propiedades? ¿Serán iónicas o serán covalentes? Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo el enlace iónico y algunas de sus características y propiedades. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y compártelo con aquellas personas que estén estudiando química. Puede que la explicación y los ejemplos que hemos dado aquí les sirvan de ayuda para entender de mejor manera el enlace químico. Puedes encontrarme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo en Facebook, YouTube y TikTok. Y también como profe-carrillo en Instagram. Y sin nada más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.